creer. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Pienso que nos encontramos pues contentos porque venimos a este lugar. Como decía la canción que cantaba el hermano, hemos venido a este lugar para adorar. Así que estamos agradecidos con el Señor, cada uno de nosotros, por la oportunidad que nos da. Y vamos a estar dando inicio a leer lo que el profeta ha dicho, ¿verdad? Y también una bienvenida a los hermanos que nos escuchan en internet. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar leyendo la Escritura. Vamos a irnos a Hebreos 11, verso 23 al 27. Dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Imagínense cómo era en ese tiempo. Tener ese título era una cosa grande para la gente. Pero oiga cómo dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, pues porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche, Señor, por esta oportunidad que nos das de venir aquí, reunirnos, Señor, y por esta oportunidad que me das a mí, Señor, de poder, Señor, expresar, Señor, de poder traer tu palabra, Señor, lo que tu mensajero ha dicho. Pidiéndote, Señor, de que pueda ser de edificación, Señor, que mis hermanos puedan ver lo que hay dentro de mi corazón para traerles, Señor. Y ayúdame, Señor, a poder expresarlo bien, Señor, que lo puedan entender, Padre, porque, Señor, es la única manera que se puede hacer así, Señor. Solamente pidiéndote que me ayudes, Señor, que controles mis labios, Señor, lo que voy a decir, Padre. Así que gracias por la oportunidad, Señor. Gracias, Señor, por este pueblo que está aquí, Señor, dispuesto a escuchar, Señor, lo que tú traes para nosotros, Señor. Porque lo pedimos en tu nombre sagrado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Así que, como pueden ver ahí mi tema, dice lo que Dios quiere que vea o lo que Dios quiere que yo vea. Porque a veces son unas preguntas, ¿verdad?, que a veces uno no se hace. A veces son preguntas que se pueden ver sencillas, pero tienen algo ahí, algo más profundo, por decirlo así. Así que voy a estar leyendo los extractos de lo que dijo el mensajero acerca de eso. Y vamos a estar leyendo, mire, en ¿por qué clamas? ¿Por qué clamas? Di. Vamos a ver, este fue predicado en el año 63 por la mañana. Dice el párrafo 168. Ahora noten que la fe ve lo que Dios desea que usted vea. ¿Ven? La fe ve lo que Dios ve. Y los razonamientos y los sentidos ven lo que el mundo desea que usted vea. Noten el razonamiento, dice el profeta. Dice, como que uno lo está diciendo, dice, pues solo es el sentido humano. Es solo la razón de esto, pues ¿no es esto igual de bueno? Ya vemos las dos contrapartes. Vemos lo que nosotros vemos humanamente y lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y como por un ejemplo, para ponerles un ejemplo, como nosotros todos conocemos la historia de lo que es de Caín y Abel, ¿verdad? Y de lo que fueron la ofrenda que ofrecieron. Entonces, Caín, pues él siguió por su propio razonamiento.
Él dijo, no, esta ofrenda yo pienso que le va a gustar más a Jehová. Él va a ver de mejor manera lo que yo le voy a traer. Eso le va a gustar. Eso fue lo que vio Caín. Pero tenemos la otra parte, Abel, que él vio lo que Dios quería que él viera. A él fue revelado lo que quería que él hiciera. Amén. Dice, ven, dice, eso es exactamente. Cuando usted hace uso de los sentidos, los cuales son contrarios a la palabra. Ese es el problema, ya cuando uno viene a meter todos sus sentidos, ¿verdad? Eso viene siendo contrario a la palabra. Porque a veces uno no puede comprender por qué dijo eso, ¿verdad? Pero si está ahí, uno tiene que creerlo. Como imagínese cuando el profeta Isaías, ¿verdad? Dio la profecía, una virgen concebirá. Imagínese eso, ¿cómo sería que lo viéramos nosotros en este tiempo? Por poner un ejemplo. Porque ya verlo así como una historia, pienso que es fácil. Porque la historia ya la escribieron, ya sabemos lo que pasó y todo. Pero meterse en eso de uno, ¿verdad? Estar ahí en ese momento y decir, una virgen va a concebir. Eso no se puede, o sea, no se entiende, ¿verdad? Pero ahí estaba. Un profeta fue inspirado de Dios a que el profeta dijera eso, a dar esa profecía. Entonces está ahí, hay que creerlo, ¿verdad? Igual como si nos ponemos, bueno, el hermano nos hablaba el miércoles pasado, ponernos el ejemplo de Abraham, cómo le fue prometido el hijo. Imagínense poner ese otro ejemplo, ver a dos ancianos ya a tener un hijo a la edad que tenían ellos. Y es algo que uno, la mente humana, el razonamiento de uno, no lo puede entender. Pero fue prometido. Entonces ahí tiene que estar la cosa. Y dice así, vamos a leer en el 170. Pero la fe no ve eso. O sea que la fe no ve el razonamiento, lo que a uno en su mente le pueda parecer lógico. Dice, la fe ve lo que Dios dijo. ¿Ven? Ustedes saben, debemos desechar todo razonamiento. Dice en el párrafo 172 del mismo mensaje, ¿por qué clamas? Dice, pero solamente existe una iglesia verdadera y no se puede unir a ella. Es lo común, ¿verdad? Que ya viene uno y dice, ya me uní a tal iglesia. Ya soy un hijo de Dios y voy a ser salvo y voy a estar allá y todo. Eso es lo común que se escucha en lo que es la gente, más que todo la gente denominacional, ¿verdad? Dicen, pero solamente existe una iglesia verdadera y no se puede unir a ella. Uno nace en ella. ¿Ven? Y si se nace en ella, el mismo Dios viviente obrará a través de usted, dándose a conocer. Pues como dice la Escritura, que Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Y esa es la única, hoy también tenemos San Juan 14:20. Es la única manera que Él se va a dar a conocer a través de uno. Y dice, ahí es donde mora Dios, en su iglesia. Dios asiste a la iglesia todos los días. Todos los días asiste a la iglesia. Él vive en la iglesia. Él vive en usted. Usted es su iglesia. Tenemos San Juan 14:20, ¿va? Usted es su iglesia. Usted es el tabernáculo donde Dios mora. Usted mismo es la iglesia del Dios viviente. Amén. ¿No de verdad cree eso? Amén. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Y Él mora en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice, usted mismo es la iglesia del Dios viviente. Y si el Dios viviente vive en un ser viviente, entonces sus acciones son de Dios. Y si no es así, entonces Dios no mora ahí. Entonces vamos a ver la vida de cada uno, ¿eh? Vamos a ver cómo vive cada uno y qué es lo que dice ser y lo que actúa. Dice, si no es así, entonces Dios no mora ahí. Él no
no lo haría actuar de esa manera. Cuando Él dice aquí en la palabra que es su plano, dice no lo hagas, luego usted va y lo hace, porque nosotros podemos tener algo intelectual, ¿verdad? Pero si dice ahí no lo hagas, pero si no es una realidad en nosotros, entonces de una manera u otra vamos a hacer. Dice, no lo hagas. Luego va usted y lo hace, ven, eso es incorrecto cuando usted niega el asunto. Entonces eso muestra que la vida ni siquiera está en usted. ¿Ven? ¿Correcto? Dice. Dice en el párrafo 173. Dice que la fe guió a Moisés al camino de la obediencia. Entonces, ¿a qué nos va a guiar la fe a nosotros? El camino de la obediencia. Pero si somos desobedientes, no estamos en el camino que decimos estar. Pero la pregunta es, y entonces, ¿pero a qué vamos a ser obedientes, verdad? Porque si uno se pone a pensar que a qué voy a ser obediente y no hacer cosas malas, no ir a tomar, y etcétera, usted ya sabe todo eso. Se vendría ese pensamiento, ¿a qué vamos a ser obedientes? No, pues vamos a ser obedientes a la palabra que se está dando aquí a nosotros hoy. Si se nos está dando una cosa, nosotros tenemos que obedecerla, porque tal vez nosotros intelectualmente no podemos entender exactamente el camino que Dios nos quiere poner, ¿va? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero Dios aquí puso un hombre que está guiando el camino para las ovejas, que somos nosotros, ¿va? Entonces nosotros no tenemos que venir y decir, no, pero es que a mí no me parece que esa cosa sea así. No, yo mejor me voy por otro lado. No, esa cosa no tiene que ser así, porque imagínense el gran hombre, Moisés, ¿va? Él fue guiado a la obediencia. Dicen, noten, Moisés dice, ahí estaba el joven Faraón, ahí está el joven Moisés, ambos con la oportunidad, dice. Moisés, pero ¿qué oportunidad va? De la oportunidad de ver al pueblo, pone ahí el profeta. Dice, Moisés vio el reproche del pueblo y lo estimó como mayor tesoro que todo lo que tenía en Egipto. Y guiado por fe, él siguió lo que mostraba su fe en la palabra. Entonces ya no era su intelecto, ¿verdad? Sino que era lo que decía en la palabra. O lo que decía, le voy a poner lo que decía la promesa, que ellos iban a ser liberados. Y Moisés vio más tesoro ahí que todo lo que le ofrecía Egipto. Póngase a pensar en Egipto, en ese tiempo era una potencia mundial. Es como que estemos hablando hoy de Rusia, estemos hablando de China, estemos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de los más grandes en ese entonces. Si el faraón quería poseer una ciudad, él solo decía, vaya, manden a estos allá a conquistar esa ciudad. Y él la obtenía, era una gran potencia. Y esa cosa es la que a veces uno no se puede meter bien a analizar o a pensar o a ponerse en los zapatos, ¿verdad? De que qué hubiera hecho uno. Tener tanto poder aquí. Porque imagínense si pusieran a alguien nomás con ser presidente, yo qué sé, de Cuba, de El Salvador o de Nicaragua, no, esa gente ya se cree bien grande, ¿va? Y Moisés iba a dominar al mundo en ese tiempo. Pero lo rechazó. ¿Y por qué lo rechazó? Póngase a pensar, ¿por qué lo rechazó? Lo rechazó por un pueblo que era esclavo. ¿Ven? Dice, la fe guió a Moisés en el camino de la obediencia. Ahí estaba el joven Faraón, ahí estaba el joven Moisés, ambos con la oportunidad. Moisés vio el reproche del pueblo y lo estimó como mayor tesoro que todo lo que tenía Egipto. Y guiado por fe, él siguió lo que mostraba su fe en la palabra, y eso lo guió al camino de la obediencia. Y finalmente, a la gloria. Amén. A la gloria inmortal para nunca morir en la presencia de Dios. Amén. Amén. La vista y los sentidos y el encanto guiaron a Faraón a su muerte y la destrucción de todo Egipto, su nación,
nunca más se ha levantado. Entonces vemos las dos contrapartes. Si vamos ahora a Egipto, no es una gran nación. Y eso ya ni caso les hace a la gente, ¿verdad? Vamos a estar en el párrafo 174. Dicen, ahí lo tienen. Al mirar esto, uno muere. Al mirar aquello, uno vive. Porque más adelantito dice que el faraón, él miraba a los esclavos siempre como esclavos. O sea, no lo miraba como gente importante ni nada. Pero ya cuando vemos el punto de vista de Moisés, ya él los vio de manera diferente. Dice, ahí lo tienen. Al mirar esto, uno muere. Al mirar aquello, uno vive. Ahora escojan. Eso es lo mismo que Dios puso delante de Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Ven? Por fe uno tiene que escoger. Vamos a leer en el mensaje. Por la fe, Moisés. Vamos a estar en el párrafo 55. Dice, por la fe Moisés hizo tal y tal cosa. Y Moisés, siendo joven, miró por la ventana del palacio a los esclavos. Él vio el mismo grupo de esclavos mugrientos, sucios, enlodados que miraba el faraón. Los dos estaban viendo lo mismo, ¿va? Y dice, y cuando faraón los miraba, esos egipcios, ellos no eran más que un montón de esclavos. Eso era lo único para lo que servían. Solo para que fueran adoberos humanos los que hacían los adobes para construir las ciudades, para hacer ladrillos de lodo en beneficio de la ciudad del faraón, que el faraón estaba edificando. Así es como los egipcios y faraón veían a los esclavos. Pero Moisés, cuando él los miraba, era de una manera diferente que Moisés los veía. Cuando él los veía pasar por la ventana con esas grandes hendiduras en su rostro, las lágrimas rodándoles por las mejillas y sus cuerpos doblados. Imagínense cómo estaba esa gente. Yo creo que hasta ese punto quizás no nos podemos imaginar qué tan maltratados eran esa gente en ese tiempo. Dice, y sus cuerpos doblados, pero dice, él los veía a ellos como el pueblo de Dios. Él no los miraba a ellos como esclavos, él los miraba como el pueblo escogido de Dios. Amén. Vamos en el mismo mensaje, párrafo 62. Dice el párrafo así, dice, ¿por qué lo hizo él? Por la fe. Cuando él levantó sus ojos, vio más allá del glamour de este mundo. Hablando de Moisés que le puso más precio a los esclavos que a lo que era todo lo que Egipto le estaba ofreciendo. Aparte de poder, riqueza, mujeres, todo eso, él lo iba a tener. Dice, cuando él levantó sus ojos, vio más allá del glamour de este mundo. Él vio más allá de los placeres del pecado. Y la Biblia dice que él se sostuvo como viendo al invisible por fe. Y escogió servir a ese Dios sin importar lo que sucediera. Amén. Pero ¿y cómo le iba a servir a Dios? Irse a enlodar con los esclavos. A que lo trataran mal, que lo golpearan que lo mandaran a hacer los ladrillos y todo eso. Esa era la manera que en ese ratito él iba a servir a Dios. Imagínense cómo trabaja él. Y a veces con las cosas que a uno se le exigen, ¿verdad? Que son cositas sencillas que a nosotros se nos dice, pues estamos ahí renegando. Imagínense la verdad, pues sí, no les digo, no se puede imaginar exactamente uno cómo fue la cosa. Pero al ponerse a pensar, va, dice, párrafo 63, dice, eso, hablando de que Moisés cambió todo lo que Egipto le iba a dar por el pueblo de Dios, dice, eso no ha cambiado. Muchos de nosotros pudiéramos ir a lo que llamaríamos un mejor edificio. Pudiéramos disfrutar posiblemente el compañerismo. Ya ve que son cosas que se podrían ver pequeñas, ¿no?
a comparación de todo lo que Moisés iba a recibir. Dice, pudiéramos disfrutar posiblemente el compañerismo y los placeres de sentarnos en una banca mejor. Pudiéramos ser más populares al beber y fumar y vestir y actuar como el mundo. Pero, ¿qué sucede? Ustedes han alzado la vista, dice. Y por fe ustedes lo ven a Él, quien es invisible, y han escogido pararse con los rechazados y así llamados santos rodadores del día. ¿No cree que es lo mismo que sucede? ¿No cree que es lo mismo que ha sucedido aquí con la gente que se fue? Amén. Ellos mejor se fueron por lo demás que dice. Dice, para tener el compañerismo y placeres de sentarnos en una banca mejor o que no los estén regañando, le vamos a poner así. Así le vamos a poner. Eso es lo que ha pasado. Pero nosotros, yo pienso que cada uno de nosotros ha visto algo aquí. Cada uno de nosotros ha visto algo aquí, como dice, han alzado la vista y por fe ustedes lo ven a Él, quien es invisible. Amén. ¿No crees? Pero ¿cómo lo vamos a ver si es invisible? Lo vamos a ver en cada uno de nosotros. Amén. Sí, amén. Dice en el párrafo 80 por la fe de Moisés. No, creo que me faltó un pedazo aquí. Dice, y por fe ustedes lo ven a Él, quien es invisible, y han escogido pararse con los rechazados y así llamados santos rodadores del día. Pues por la fe nosotros lo vemos a Él, quien es invisible, escogiendo sufrir las persecuciones y aflicciones. Pues la verdad, ahorita no hay una persecución así literal, ¿verdad? Ahorita lo que tenemos que es un rechazo. Eso es lo que pasa con nosotros ahorita. Pero va a llegar el momento que ellos van a tener, toda esa gente que nos ha rechazado, van a tener el poder, el gobierno les va a dar ese poder para de verdad podernos perseguir y podernos matar, y lo van a hacer. Y no creo, pueden ser los mismos familiares, gente que fue bien unida a uno, pero lo van a hacer. Dice en el párrafo 80 del mismo mensaje por la fe, dice, pero usted tiene que escoger y no vea lo que usted mira. Ahí viene el razonamiento de uno. Escoja lo que usted ve por fe. Eso es lo único que contará. Eso lo que usted escogiere por la fe. Ahora miren, el mensaje fe es la sustancia. El párrafo 144. Dice, ahora miren, Moisés, el libertador mismo, el regalo de Dios para el pueblo, ellos no lo entendieron. ¿Ven lo que quiero decir? Como sabemos, Dios, la única manera que trabaja es a través de los hombres. Y para liberar ese pueblo, Él dedicó o puso a Moisés a hacerlo. Y lo que tenían que hacer el pueblo era creerle a Moisés. Pero dice, ellos no lo entendieron. ¿Ven lo que quiero decir? Ellos no entendieron a Moisés. Y Moisés pensó, seguramente que ellos entenderían que que Él era su regalo para liberarlos. Pero ellos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque no fueron liberados totalmente. Ellos salieron de Egipto. Se fueron de Egipto. Pero allá después, ¿qué pasó? Se volvieron contra Moisés. Ya no pudieron ser liberados. Dice, vamos a leer en el 146 del mismo fe es la sustancia. Dice, eso es verdad. Dice, como pregunta, ¿fue Dios o Moisés el que liberó al pueblo? Fue Dios en Moisés. Porque porque Dios, Jehová, les hizo la promesa que los iba a liberar. Pero Él vino y mandó a Moisés. Porque es el mismo Dios es a Moisés que los iba a liberar. Dice, ven, ellos clamaron por el libertador
Y cuando Dios les envió el libertador, ellos no lo vieron. Porque fue por medio de un hombre. Pero no era el hombre, dice. Era Dios en el hombre. Amén. Porque como decía aquí en este que acabo de leer, decía de la manera de que uno iba a ver a Dios, les decía que siempre era por el hombre. Entonces ellos fallaron al ver el hombre. Y es lo mismo que sucede hoy. Que Dios pone su hombre para guiar a su pueblo y la gente no lo ve, pero porque mete su razonamiento, ¿verdad? Dice, en ¿por qué clamas? Párrafo 130. Dice, ahora hallamos que la fe de Moisés lo guió a estar atento a lo futuro, no a lo pasado, fijándose en mañana en vez de hoy, fijándose en la promesa en vez del encanto, fijándose en el pueblo en vez de la organización. ¿Ven? Dios hizo eso. Entonces nosotros no nos podemos, como hizo Moisés, no nos podemos estar fijando en lo que es la organización, sino que estamos viendo una promesa. Ese es el punto. Y más adelante vamos a leer eso que le quería decir. Dice en el párrafo 159, dice, pero su fe, hablando siempre de Moisés, dice, pero su fe lo guió a escoger el lado de la palabra y no del encanto. Él tomó la palabra. No es lo mismo que deberíamos de cada uno de nosotros o la gente que nos escucha hacer lo mismo. Pero ¿cómo sería escoger el lado de la palabra? ¿Verdad? Es escoger donde está la palabra siendo revelada. Y no importa que, como le hicieron a Moisés, no importa que le den duro, lo castiguen y todo eso, pero porque cada uno de nosotros o la persona en el internet ha visto algo ahí. Y ahí, como Moisés vio la promesa en ese pueblo, ahí está también la promesa. Dice, pero su fe lo guió a escoger el lado de la palabra y no el encanto. Él tomó la palabra. Eso hizo la fe de Moisés. Cuando la fe ve lo peor de Dios, recuerden, aquí estaba el encanto del mundo, lo más alto, el rey del mundo. ¿Y a dónde estaba la promesa de Dios? En el lodazal, con la gente enlodada. Ahí estaba Dios en simplicidad. ¿Quién se iba a imaginar que ahí estaba Dios en ese pueblo? Amén. Dice, vamos a leer en ¿por qué clamas? Párrafo 161. Dice, porque ven ustedes, la fe puede ver lo que Dios quiere que se haga. O dice, espero que esto penetre. Fe no se fija en el tiempo presente. Fe no ve esto de aquí. Porque el problema es si nosotros estamos en el tiempo presente y ver las cosas que se vienen, posiblemente se le acabe la fe. Pero dice, la fe mira para ver qué es lo que Dios desea o qué desea Dios y obra según eso. Eso hace la fe. Puede ver lo que Dios desea y lo que Dios desea que se logre. Y por ese medio es que opera la fe. Fe es una visión de largo alcance. No baja su mirada. Se mantiene en el blanco. Amén. Cualquiera que es bueno para disparar sabe eso. Ven que es de largo alcance. Es un telescopio, es un binocular con el cual no se mira alrededor. Esa es la cosa, que si nosotros estamos viendo las cosas que pasan alrededor o las cosas que nos pueden afectar que le pueden afectar a uno espiritualmente, ahí es donde uno no está usando la fe de largo alcance, porque se pueden dar situaciones aquí entre uno, ¿verdad? Entre los mismos hermanos, que eso hace que no tenga uno la mirada en lo que es la promesa. No tiene la fe de largo alcance, la visión de largo alcance. Dice, con el cual no se mira aquí alrededor,
Uno no usa los binoculares para ver qué hora es, ¿ven? Uno los usa así, pero los binoculares son para mirar allá lejos. Amén. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que tener en la mira? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en la mira? Y él lo va a decir aquí en el mismo mensaje. Párrafo, sí, ¿por qué clamas? Párrafo 49, dice el mensajero así. Así como nosotros sabemos hoy, como un hombre me preguntó hace unos momentos acerca de la venida del rapto, nosotros sabemos, ya se nos ha acabado el tiempo. El tiempo de rapto está a la mano. Y estamos esperando la fe de rapto que pueda unir a la iglesia. Porque sabemos que el rapto va a ser una unción que va a venir. Amén. Y para eso nosotros como iglesia tenemos que estar en un solo sentir, en un solo corazón, dice la Escritura. Entonces, eso es lo que tenemos que estar viendo en la visión de largo alcance. ¿Por qué? Porque nosotros vamos para el rapto, ¿no? Amén. Entonces dice, el tiempo del rapto está a la mano y estamos esperando la fe de rapto que pueda unir a la iglesia e investirla con fuerza sobrenatural, la cual puede cambiar estos cuerpos en que vivimos. Cuando vemos a un Dios que puede levantar al muerto del piso o allá afuera en el patio y lo vuelve a la vida nuevamente y lo presenta ante nosotros. Cuando vemos a un Dios que puede quitar un cáncer que se ha comido al hombre a tal grado que solo es una sombra, que solo es una sombra, y lo levanta a ser un hombre fuerte y sano, eso, dice, debería infundir fe de rapto al pueblo. Dice que cuando esa luz relampaguee del cielo y la trompeta suene, el cuerpo de Cristo será reunido rápidamente y será cambiado en un momento y será llevado a los cielos. Sí, dice, tiene que suceder algo semejante a eso. Y nuestras escuelas de teología nunca podrán producir eso. Sin embargo, intelectualmente está bien, porque hay muchas personas que eso pues se tiene intelectual, y se puede tener intelectual, se puede tener todo el conocimiento. Pero oiga lo que dice, después dice, pero uno tiene que encontrarse con esa luz, uno tiene que encontrarse con algo. Tiene que haber una experiencia para cada uno de nosotros, que nos dé ese amarre y que ya no se pueda quitar eso. Al tener una experiencia ya no va a haber nada que los pueda mover. Dice en el mensaje Jehová Jireh, parte 3, el profeta aquí habla de Abraham, lo que estaba compartiendo el hermano el miércoles pasado. Dice, hablando, ya ve que a Abraham se le hizo la promesa que se le iba a dar el hijo, pero como le estaba diciendo al principio, ¿cómo uno se va a poner a razonar cuando ve los dos ancianitos ahí diciendo, vamos a tener un hijo? Y lo tuvieron ellos después de 25 años. Imaginen la clase de fe que tenía Abraham. Imagínense. Y dice, puedo ver a la mañana siguiente, pues Abraham, dice, con una joroba en la espalda, el viejito. Dice, el cabello blanco colgando. Y Sara dijo, Abraham, cariño, pues tu barba se ha vuelto negra. Vaya, dice, Sara, esos lindos ojos están brillando como siempre lo hicieron. Tiene las mejillas rosadas. ¿No es lo mismo que va a pasar? Amén. Dice, tiene las mejillas rosadas. Antes que el sol se pusiera la noche siguiente, ella era de nuevo una mujer joven y él era un hombre joven. Amén. Sí, amén, gloria a Dios. No es eso lo que nosotros estamos esperando. Porque ¿y este cuerpo de qué nos va a servir? Este cuerpo no nos va a servir de nada.
Entonces tenemos que tener la visión de largo alcance para poder ver eso. Dice, usted dice, tonterías, hermano Brana, que alguien le dice así por lo que él está diciendo. Dice, oh sí, de hecho así fue. Vean una promesa maravillosa y un tipo para la simiente real de Abraham. Ahí es donde entramos nosotros. Vendrá inmediatamente. Recuerden, y lo pone así en signo de pregunta, ¿es una promesa? Sí, dice. Sí seremos transformados. Ellos fueron cambiados de nuevo en un hombre y una mujer jóvenes, mostrando exactamente lo que va a ser hecho a la iglesia, la simiente real. Y luego lee la escritura. Primera de Tesalonicenses 4. Dice, la trompeta de Dios sonará y seremos transformados en un momento. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados juntos. Dice, ¿por qué? El cuerpo de ella, sus cuerpos, hablando de Sara y de Abraham, dice, tenían que ser transformados para recibir al Hijo. Y nuestros cuerpos mortales, viles, tendrán que ser cambiados para recibir al Hijo, porque seremos arrebatados. Tendremos que estar en un cuerpo diferente a este, porque seremos arrebatados en el aire a recibirlo a Él. Amén. Dice exactamente con la escritura, ¿ven ustedes? Ellos fueron transformados. Si alguna vez recibimos al Señor en el aire, no podemos recibirlo con esta clase de cuerpo, porque somos terrenales. Pero vamos a recibir uno que subirá en el rapto. Amén. ¿No cree eso? Que vamos a recibir ese cuerpo. Amén. Dice en el mensaje, Dios ocultándose en la simplicidad. Dice, párrafo 371. Ahora, ¿están listos? Quiero sacudirlos un poquito, dice. El rapto sucederá de la misma manera. Será tan sencillo, sin duda, será muy semejante, pues un día de estos el rapto vendrá y nadie sabrá nada al respecto. Pues sabemos que Dios siempre Él trabaja en simplicidad. La gente ni se va a dar cuenta cuando suceda el rapto. No se va a dar cuenta cuando vayamos, pues. Pero fíjese las cosas que el mensajero estaba diciendo. Y les voy a leer esto. Dice, él estaba hablando con la gente que estaba ahí. El mensajero diciendo esas grandes cosas ahí, les dice, no se vayan a levantar todavía. Pero estúdielos por un momento, en serio, ya vamos a terminar. Imagínense qué es lo que estaba haciendo la gente. Fíjense, la gente se estaba yendo, estaba escuchando las cosas que estaba diciendo el mensajero. Y la gente, en vez de estar gozándose, en vez de estar contentos por lo que el mensajero le estaba diciendo, mejor se estaban yendo. Pues ellos estaban usando el razonamiento. Eso es lo que estaban usando ellos ahí. Dice, continuando aquí, dice, el rapto vendrá de una manera tan sencilla hasta que los juicios comiencen a caer. Y entonces verán al Hijo del Hombre y dirán, ¿no debíamos de tener esto y aquello? ¿No debía de haber un Elías enviado a nosotros y no debía de haber un rapto? Ya muy tarde. Ya eso ya pasó y Jesús dirá, ya sucedió y no lo supiste. Dios en simplicidad. Amén. Y nosotros tenemos que seguir esa luz para que todo eso pueda ser posible. Tenemos que seguir la luz que se nos está dando. Porque dice en el párrafo 142 de Por la Fe Moisés, dice, Moisés siguió la luz. Ella lo guió a él a la tierra de la promesa. Él dice sin saber a dónde era que iba. No obstante, él sencillamente caminó en la luz. Entonces, ¿qué hizo Moisés? No se puso a reprochar, que por qué vamos aquí, que por qué esto y que por qué lo otro. No,
Él simplemente siguió la columna de fuego que lo iba guiando. Dice, no obstante, él sencillamente caminó en la luz, no se complicó, nomás creyó, hacia la tierra que era más resplandeciente que el día. Y mire, lo tengo aquí en el teléfono, en el párrafo 88 del mensaje poseyendo las puertas del enemigo. El profeta está poniendo un ejemplo que él vio de unos pájaros. Dice, encontré pajaritos allá en la Estatua de la Libertad, hermano Toms, dice. Cuando usted suba ahí, busque eso. Estos se golpean la cabecita ahí hasta morir. Y yo dije, ¿por qué es eso? Dice, el hermano Toms le dice, en el tiempo de tormenta, en vez de seguir la luz hacia la seguridad, hablando de los pajaritos, ellos intentan apagar la luz chocando contra ella y ellos se matan. Y oiga lo que dice. Esa es la única cosa que sucede cuando uno lucha en contra de la luz. Uno se mata a sí mismo espiritualmente. Simplemente camine en la luz como Él está en la luz. Entonces tendremos compañerismo el uno con el otro. Si quiere, vamos a leer en Primera de Juan 7. Dice, Primera de Juan 1, 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Dice entonces, lo leo de nuevo. Esa es la única cosa que sucede cuando uno lucha en contra de la luz. Porque la luz puede venir y le puede decir, o la luz, sabemos, la luz es enseñanza. Es la enseñanza divina. Entonces, la enseñanza puede venir, pero ¿qué pasa cuando uno se pone a pelear en contra de la enseñanza? Porque se nos dice cierta cosa, se nos dice hacer algo, o no hacer algo, o hacerlo de esta manera, y esa cosa va respaldada. Entonces, si nosotros venimos a pelear en contra de la luz y nos ponemos ahí cerrados, que la cosa no es así, entonces, ¿qué pasa? Nos matamos a nosotros mismos, espiritualmente hablando. Dice, entonces tendremos compañerismo el uno con el otro. Todas las iglesias creerán y seguirán hacia adelante y se gozarán de las bendiciones de Dios. ¿No sería maravilloso? Amén. Bien, hermanos, así que este es el mensaje que les he traído en esta noche. Si se pueden poner de pie. Vamos a estar orando y también yo quiero pues incluir el mensajero hace una oración. Así que oremos, hermanos, inclinen nuestro rostro. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta noche, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de poder compartir estos extractos, Señor. Que tú hablaste, Padre, a través de tu mensajero, Señor. Gracias, Señor, por eso y pidiéndote por cada uno de nosotros que, Señor, que podamos haber visto, Señor, lo que está escrito ahí, Señor. Que podamos bajar eso al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y como dice, voy a leer el extracto, dice, concede hoy, Señor, que muchos aquí caminen en la luz de la Escritura y del compañerismo del Espíritu Santo y con la iglesia. Dice, la iglesia, el primogénito, los bebés recién nacidos que han recibido a Cristo y han sido llenos del Espíritu Santo, dirigidos por tu Espíritu. Permite que caminemos en este compañerismo juntos, rodeados de las verdades de Dios, sirviéndolo a Él en bautismo, en obediencia a su muerte, sepultura y resurrección. Que lo sirvamos a Él conforme a su mandamiento. Que nosotros lo sirvamos a Él en sanidad divina, orando por los enfermos. Que lo sirvamos a Él en comunión,
partiendo el pan en sencillez de corazón, en compañerismo alrededor de la palabra de Dios, que los sirvamos conforme a todas sus verdades divinas, hasta que esa tierra esté a la vista. Concédelo, Señor, escucha nuestra oración mientras te lo encomendamos ahora todo a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, que me das de poder compartir estos extractos, Señor. Y como dijo tu mensajero aquí, Señor, de que estemos sirviéndote en compañerismo, Señor, alrededor de la palabra, Señor. Que podamos llegar, Señor, a ese punto que se ha venido, Señor, todo este tiempo enseñando, que nosotros podamos llegar a esa unidad, Señor. Padre, y eso es lo que va a llevar a tener la fe de rapto, Señor. Gracias, Señor, por todo. Despídenos en paz, Señor. Que vayamos meditando, Señor, en tu palabra. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.